Buenas noches, buenas noches. Vean, hoy espero ustedes hayan leído todos los artículos que les di y porque ya quiero principalmente para los temas o los elementos generales de la huelga y el paro, ¿verdad? Ya unirlos mediante un procedimiento, porque si se dan cuenta, dentro del programa, pues es más la información. Pero todo se concluye, ¿verdad?, con este procedimiento, pero es muy importante que ustedes sepan esa teoría que les digo, ¿verdad?, que más que teoría son los fundamentos legales de cada una de las acciones que se realizan tanto dentro de la huelga como en el paro. Bueno, entonces, ese problema que yo les mencioné que se somete a tanto a la vía judicial o la resolución con el empleador de manera directa, pues es el procedimiento en la resolución de conflictos de carácter económico-social. Y pues de ahí, pues también está la conciliación. En esta primera diapositiva debemos de tener bien claros ciertos puntos. El primero de ellos es que estamos en una posición del denominado arreglo directo. En esta, digamos, etapa es cuando los trabajadores y empleadores pueden solucionar un conflicto sin necesidad de acudir a la vía judicial. Entonces se da puede dar de dos maneras. Una, cuando existen quejas o solicitudes que los trabajadores tienen, pero que no cuentan con una organización sindical. Entonces, ustedes saben que mediante un grupo coaligado de trabajadores, sí es posible que, que puedan ellos de manera organizada poder presentar sus quejas y solicitudes. Pero lo que tienen que hacer es nombrar a su comité o consejo ad hoc, ¿verdad? Con no más de 3 miembros quienes van a representar a todo el grupo coaligado. Y la obligación de los trabajadores es dar aviso que se nombró un comité o consejo ad hoc. Bueno, entonces ellos pueden entrar a negociar con el empleador sus solicitudes o sus quejas, ¿verdad? ¿Y qué va a suceder? Puede que exista un acuerdo y entonces se levanta el acta y se manda a la Inspección General del Trabajo. En el entendido que este acuerdo, esta acta, pues prácticamente si es un comité o consejo ad hoc, va a tener la categoría de un convenio, ¿verdad? Porque entonces las dos partes lo firman y entonces nada más se manda copia autenticada a la Dirección General de Trabajo. Por otro lado, o la otra forma es cuando los trabajadores sindicalizados, pues son quienes eh, desean plantear al empleador quejas, solicitudes o bien también sus pliegos de peticiones. Con el agregado que como son sindicatos, entonces ellos pueden también presentarle a la otra parte un proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo. Entonces, la primera se dan cuenta los trabajadores no sindicalizados tienen participación, pero es leve sobre un punto específico, someten a consideración, hay acuerdos, se acabó la historia, solo mandan copia autenticada a la Inspección General de Trabajo en 24 horas. En cambio, el sindicato, pues obviamente previamente organizado, su comité ejecutivo puede presentar quejas, solicitudes, sus pliegos de peticiones también, e incluso puede presentar un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y entonces presenta su proyecto, el patrono pues
pues tiene todo el derecho de analizarlo, pero pues se cuentan con 30 días para determinar si hay acuerdo o no. Lo bonito de esto es que si hay acuerdo, si fuese un pacto, pues se firma el pacto, ¿verdad? Se acabó, ¿no? No es un acta, es un pacto colectivo, se firma y se acabó el conflicto. Si es una queja, una solicitud y lo presentó un grupo no sindicalizado, pues no importa. Si hay un acuerdo, se acabó el conflicto. Ahí terminó. Pero si no hay ningún acuerdo, hay un problema. Y entonces ese problema es lo que en derecho laboral se conoce una cuestión susceptible de causar una huelga o paro. Una cuestión susceptible de causar una huelga o paro. Y eso nos lleva a un procedimiento de conciliación. Muy bien. Ahora yo les pregunto a ustedes. Vamos a ver. Dice Valencia Alessandra de ser. ¿Está presente? Buenas tardes, Vales. buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Le tengo una pregunta. ¿Puede un comité o consejo ad hoc suscribir un pacto colectivo de condiciones de trabajo? ¿Sí o no? Un pacto colectivo. ¿Sí? Repita la pregunta, era... ¿Puede un consejo o un comité ad hoc firmar un pacto colectivo de condiciones de trabajo? ¿Sí o no? No, No. no. Muy bien, gracias. Sergio André, ¿está presente? Buenas noches, Sergio. ¿Usted está de acuerdo con lo que dijo Valencia? ¿Sí o no? ¿Por qué? Sharon Barrios, ¿puede apoyar a Sergio? Sharon, no está Sharon. Mariana, Hola, Lick. Yo creo que hola. sí, según lo establecido en el artículo 378 del Código de Trabajo, donde indica que cuando se trate de discusión de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el pliego respectivo se presentará a la otra parte para su discusión con la vía directa. Sí, pero la pregunta fue, ¿puede un comité o consejo ad hoc firmar un pacto colectivo de condiciones de trabajo? Valencia dijo que no. Sergio estuvo de acuerdo y yo le dije, ¿por qué? Yo creo que sí, porque el pliego se puede convertir, tiene representatividad como para hacer un Ah, pacto bueno, colectivo. No, usted dice que sí, ¿verdad? usted me dice si Entonces, estoy en sí, lo correcto. no, no, todavía no. Todavía Voy no, a me falta seguir, un poquito. seguiré hostigando. Jocelyn, Buenas noches, licenciado. Yo estoy de acuerdo en que no es posible
porque un pacto colectivo solo puede celebrarse entre un sindicato o varios sindicatos de trabajadores y un patrono. Es correcto. Entonces, si la pregunta del examen hubiera sido esa, seguro se las hubiera complicado. ¿Puede un comité de consejo dado suceder un pacto? ¿Sí o no? Razone su respuesta. Entonces ahí es donde deben de indicar que no pueden firmar un pacto colectivo porque el mismo solo está reservado para que sea firmado por uno o varios sindicatos de trabajadores, ¿verdad? Muy bien, Jocelyn, así es. ¿Les quedó claro esto, chicos, chicas? ¿O ya se la sabían? Creo que ya se la sabían, ¿verdad? No, no sabíamos. Bueno, no se confía todavía, pero no. No han Ya lo leído. había explicado usted, Lick, pero la verdad que a mí se me Sí. había oído esa parte, pero hoy sí ya me quedó más claro. Sí, pero Emanuel no están leyendo, Sergio, Mariana, no están leyendo. Ninguno. Es mi diagnóstico, ¿verdad? Pues a mí Ya me viene el confundió ese examen. párrafo que yo le mencioné del artículo 378, Dick. Pero dijo que sí, y con eso tiene 0 en la pregunta. A eso voy yo. Pero como en el Bueno, segundo párrafo dice cuando se trate, bueno, sí, ¿verdad? no hay manera, no hay explicación, eso ya está establecido. Entonces, solo es el consejo, ¿verdad? Hay que leer, tenemos que leer, lean los temas. Es muy importante, ya vimos las formas de normación colectiva, cómo se deben de, con quién se debe de negociar un pacto, ¿verdad? Un contrato, un convenio, formas de celebración. Y eso me lleva a una siguiente pregunta. Bueno, ya entendimos que no lo va a firmar el comité. Tiene que ser un sindicato el que firme el pacto. Gracias a Jocelyn que nos lo aclaró. Ahora, les pregunto, una vez firmado el pacto colectivo de condiciones de trabajo, ¿qué, qué acto administrativo debe de realizarse? Una vez firmado el pacto colectivo de condiciones de trabajo, ¿qué acto administrativo debe de realizarse? ¿O a qué está sujeto el pacto colectivo de condiciones de trabajo? A ver, El pacto colectivo tiene carácter de ley profesional y sus normas se correcto. pueden adaptar a los contratos individuales. Se tienen Así que hacer en es. 3 ejemplares. Pero no es lo que pregunté. Una vez firmado el pacto colectivo, condiciones de trabajo, es decir, lo firmó el patrón y los trabajadores, ¿qué acto administrativo debe de efectuarse? Eso les pregunté. Necesito ver a más estudiantes aquí, pero no los veo. No sé cómo los... No sé, buenas noches, licenciado. No sé si es que tiene que publicarse en el diario oficial para que entre en vigencia. Mm, Tibio, tibio. Carlos Solórzano, ¿qué nos comparte? Buenas noches, licenciado. Si no estoy mal, yo creo que va al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para su debida homologación. Ah, muy bien, Carlos, así es. Me imagino que todos lo sabían, lo tenían en la punta de la lengua, ¿verdad? Cristian Solares, entonces, ¿qué es el procedimiento de homologación? Cristian Solares, ¿qué es el procedimiento de homologación?
Diana Melissa Quiroa, ¿qué es el procedimiento de homologación? Es como una aprobación, Lick. Buenas noches. Buenas noches. ¿Como una aprobación de qué? Bueno, del pacto, ¿no? Usted dijo que si era una homologación que dijo mi compañero. Usted dijo que era, es como una aprobación que da el Ministerio de Trabajo, ¿no? Sí. Sí, estamos bien, entiende el tema. En efecto, la homologación del pacto colectivo de trabajo es el procedimiento mediante el cual es sometido el pacto colectivo de condiciones de trabajo a la revisión del Ministerio de Trabajo, con el propósito de verificar que el mismo pues no se oponga a las disposiciones legales, ¿verdad? Principalmente porque un pacto no tiene, digamos, un alcance de reforma de ley. A veces se le quiere dar ese efecto cuando no lo tiene, ¿verdad? Y entonces, una vez revisado y llenado los requisitos, entonces el Ministerio de Trabajo procede a emitir una resolución en el cual aprueba el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y a todo este procedimiento se le denomina procedimiento de homologación del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Muy bien. Hoy sí nos quedó claro todo. Sí, Lick, gracias. Muy bien. Bueno, entonces ya sabemos entonces que la primera etapa obligatoria es concluir en resolver en un arreglo directo nuestras controversias. Dentro del mismo pueden haber quejas, solicitudes, pliego de peticiones e incluso pactos colectivos, como aquí lo menciono. Esto es en el arreglo directo que puede solucionarse cualquier conflicto colectivo. Bueno, arriban a un acuerdo, ya entendimos, se finaliza el conflicto. Pero, ¿qué pasa si no se arriba a un acuerdo? ¿Qué sucede? Entonces les coloqué acá que se provoca una cuestión susceptible de huelga o paro. Eso es lo que provoca, porque hay una negativa, entonces hay una cuestión susceptible de una huelga o el paro. Y esa cuestión susceptible de huelga o paro permite accionar en la vía judicial dentro del procedimiento denominado conciliación, que es la siguiente diapositiva que vamos a ver. Que es esta. Entonces, acá, en esta diapositiva, pues sencillo, pues fracasada la vía directa, el arreglo directo, perdón, entonces las partes pues pueden hacer su solicitud, ¿verdad?, al órgano jurisdiccional y este debe de llenar ciertos requisitos. Del 381, segundo párrafo, pero mejor leamos completo el artículo. El 381 establece, 381, el pliego de peticiones ha de exponer claramente en qué consisten estas y a quién o quiénes se dirigen. ¿Cuáles son las quejas, el número de patronos o de trabajadores que la apoyan, la situación exacta de los lugares de trabajo donde ha surgido la controversia, la cantidad de trabajadores que estos prestan sus servicios y el nombre y apellidos de los delegados y la fecha? La solicitud debe contener, que es lo que estamos buscando,
el juez al que se dirige, los nombres, apellidos y demás generales de los delegados. Lugar para recibir notificaciones que debe establecerse en la población en donde tenga su asiento el juzgado. El nombre de la parte emplazada, dirección en donde deba ser notificada es la indicación de que se adjunta por duplicado el pliego de peticiones y la petición de trámite conforme las reglas de los artículos que preceden. Si la solicitud presentada no llena requisitos legales, de oficio se corregirá en acta e inmediatamente se dará el trámite. Bueno, traduzcamos todo eso que está de manera gráfica aquí. Bueno, entonces, primero debemos de ver quiénes son los que pueden plantearlo. Primero, los sindicatos, ¿verdad? Que sabemos que pueden presentar y el comité ejecutivo es el que va a representar al sindicato. O bien 3 delegados que corresponden a trabajadores no sindicalizados, ¿verdad? Y estos van a firmar ad referendo, ¿ya? Que son el comité que les mencioné, ¿verdad? En la diapositiva anterior. Ellos dos, o sea, 2 actores pueden solicitar, presentar su solicitud al juez, ¿verdad? Y entonces esta solicitud se denomina pliego de peticiones. Y entonces este pliego va a tener va a llenar los requisitos que establece el 381. ¿A quién se dirige? Ya les anoté, al juez de trabajo. Si el juez de trabajo considera que llena todos los requisitos, entonces va a emitir una resolución, ¿verdad? Donde admite a trámite la solicitud, ordena en 12 horas la conformación de un tribunal de conciliación, ¿verdad? Solo que van a ver si ahí tienen impedimentos o no, según el 382 y el 383. Y notifica a la otra parte en 24 horas para que nombren a sus delegados. Bueno, eso es lo que a grandes rasgos dice estos artículos, ¿verdad? Todos lo trasladé a una diapositiva. Bueno, se admite a trámite, llena requisitos, pero si no llena, el mismo artículo que yo les acabo de leer, dice, no llena requisitos, el juez lo va a corregir en acta y va a admitirlo, o sea, sí o sí lo va a admitir. ¿Y qué sucede? Tal vez aquí me faltó una flechita donde dice juez de trabajo hacia y una resolución, tal vez le voy a agregar en otra aquí, y la notificación. Porque aquí les coloco, no llena requisitos, corrige en acta y pues le da trámite. Y le da trámite mediante una resolución. Y esta misma resolución es la que permite, pues, ordena también que en 12 horas se conforme el Tribunal de Conciliación y es notificable, ¿verdad? Para la designación de los delegados. Pero una vez notificada esta resolución que admitió a trámite el conflicto colectivo, entonces, una vez notificado a la otra parte, arranca el emplazamiento. ¿Y qué es el emplazamiento? ¿Alguien sabe? ¿Qué es un emplazamiento? Es cuando hay conflictos entre los patronos y trabajadores. Y te lo voy a explicar con mis palabras. Y hay intervención judicial, entonces el juez me parece que emite una sentencia, una orden en donde no puedan haber despidos, algo así. Bueno, algo así, tiene que mejorar la explicación. ¿Alguien más? Carol Letona. Muy buenas noches, Lick. Entiendo que sí es como una medida de protección en contra de las represalias por justamente este tipo de denuncias, en donde sí
aplica una denuncia, tendría que pasar por todo el proceso debidamente y que no es, lo que yo entiendo es que no es para que sea tan fácil poder despedir a alguien como una medida de represión. Correcto. Vean, se define el emplazamiento como la condición en la cual se encuentra el patrono, ¿verdad? Cuando le es notificado la admisión a trámite de un conflicto colectivo. Condición en la que queda apercibido, ¿verdad? De no poder tomar represalias en contra de los trabajadores, ¿verdad? Y que esas represalias también incluyen el, la limitante de poder despedir. Y si despide a alguien, aun cuando fue apercibido de no hacerlo porque ya está emplazado, entonces procede la aplicación de un incidente por parte del trabajador, el planteamiento de un incidente de reinstalación y el juez le debe resolver en 24 horas. Entonces, ¿se recuerdan qué tipo de clases de trabajadores no pueden ser despedidos por ningún motivo? Dentro de ellos tenemos las mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, los miembros del comité ejecutivo de un sindicato, en la conformación de una organización sindical, y ahora tenemos el quinto, cuando se encuentre emplazada la empresa. No puede despedir a un trabajador. Pero, ¿qué sucede si lo hace? Les pregunto. Carol Letona, respóndame. ¿Qué sucede si está emplazado y al final despide a un trabajador? ¿Puede hacerlo? ¿No puede hacerlo? Y si puede, ¿cuál sería el procedimiento? Bueno, si fue de forma arbitraria, pues evidentemente está el derecho del trabajador de poder hacer la denuncia respectiva. En este caso, solo Corrijo, una denuncia. corrijo. Pensemos, y el caso sería que despidió a un trabajador porque cometió una causal de despido, pero el empleador está emplazado. ¿Puede despedir? ¿Sí o no? ¿Y cuál sería el procedimiento? Yo entiendo que sí, si es una causal de despido conforme lo que establece la ley del servicio civil, es lo que yo entiendo. Que sí, conforme la ley de servicios civiles. Eso si fuera un trabajador del Estado. Sí, un trabajador del Si Estado. fuera un trabajador de la iniciativa privada. Lo que indica el Código de Trabajo. Correcto. Bueno, falta todavía que me expliquen alguien más. Vamos a ver aquí. Adriana Alfaro. Ya explicaron, Carol dijo que sí pueden despedir porque cometió una causal, una falta que constituye una causal de despido. Le pregunto, ¿basta únicamente con la explicación que dio Carol o hay algún otro procedimiento? El procedimiento que le faltó fue lo que usted acaba de decir, que tienen que ir con un juez a resolverlo en 24 horas. Esto que dice aquí, dice, el empleador, sabiendo que está emplazado, despide sin autorización y entonces el trabajador va y plantea un incidente de reinstalación y el juez en 24 horas lo va a reinstalar. Eso dice la ley. Pero el tema es distinto. El tema es que estando emplazado, un trabajador cometió una falta al despido y que es una causal para ser despedido, entonces, ¿qué debe hacer? ¿Lo puede despedir? Ya dijimos que sí, pero ¿es suficiente con lo que explicó Carol Alfaro o falta algún otro procedimiento? Licenciado, se lo voy a explicar con mis palabras, o sea, como yo lo entiendo. Tendría que ir el patrono a un juzgado laboral a presentar los motivos por la causa que quiere despedir a dicho trabajador. Y ya con la orden judicial ya podría
ejecutar el despido. Muy bien. ¿Cómo se llama ese procedimiento, Aldair? Yani. Aldair. Buenas noches. ¿Cómo se llama ese procedimiento que acaba de explicar la compañera? Que no vi su nombre. ¿Cuál era su nombre, compañera? Aldair, licenciado. Soy Jocelyn, licenciado. Jocelyn. Jocelyn, sí. Bueno. Con lo que explicó Jocelyn Aldair, entonces, ¿cómo se llama ese procedimiento que ella explicó? Fíjese, licenciado, que tuve una emergencia. Ahorita me estaba sentando cuando se me... justamente estaba... Es que delante vaqueros de una vez. De verdad, pero la próxima... Bueno, está bien, está bien. Amareli de la Roca. Coménteme. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Fíjese que en realidad no sé cómo se llama ese procedimiento. Muy bien. Christopher Vélez. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. ¿Me podría repetir la pregunta, disculpe? Así me da tiempo. No, ¿cómo se llama el procedimiento que explicó Jocelyn? Para despedir a un trabajador que cometió una falta de servicio. La institución o empresa está emplazada. Sí. Puro abogado. ¿Una excepción, licenciado? De mi modo, eso es lo bueno, hombre. Vamos a ver, voy a dar una última. Kenneth Mena. Yo estaba buscando aquí en el código y pues aquí solo encontré lo que indica en el artículo 380 de cuando se refiere a la terminación de contratos de trabajo en una empresa, pero en este caso entiendo que es cuando el patrono tiene causa justificada. Realmente no les sabría decir, licenciado. Licenciado, ¿será el procedimiento incidental? Sí, que como ya les dio el chivo Kenneth, solo que Kenneth no le dio tiempo a analizarlo. En efecto, el artículo 380 establece, a partir del momento en que se refiere el artículo anterior, toda terminación de contrato de trabajo en la empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no se hubieran adherido al conflicto respectivo, deberá ser autorizada por el juez quien tramitará el asunto en forma de incidente y sin que la resolución definitiva que se dicte prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido. Todo lo que explicaron hace un momento está establecido en el artículo 380. Por eso yo les di el chivo en esta gráfica. Si despide sin autorización, eso estoy diciendo, va a provocar que nos demanden y la demanda va a ser en la vía incidental y nos van a reinstalar. Pero al contrario, toda terminación debe ser mediante la autorización de un juez, conforme lo establece el artículo 380 del Código de Trabajo en la vía incidental. ¿Hoy sí está claro? Sí, licenciado. Muchas gracias. Muy bien. Me empiezan a leer del artículo 377, 378,
379, 380, 381, 382 y 383, que es lo que vimos hoy. Miren, en estas dos diapositivas hay un montón de artículos. 377 al 383. ¿Ven? Puro código está en estas diapositivas. ¿Tienen alguna duda? Muy bien. Solo hasta aquí voy a llegar hoy porque ya lo demás necesitamos un poco de tiempo y aquí voy a correr en un par de minutos, entonces no vale la pena. Entonces quiero que se les quede bien y por favor lean estos artículos 377 a 383 para que podamos conversar bien la próxima clase. Hoy sí ya entendieron bien de qué estoy hablando y ya va a ser más fácil la segunda parte. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, Lick.